and he has promised to make me immortal. César, por acá también. ¿Estás listo, César? ¿Te escuchas? Sí, acá estamos. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal, César? Miguel Muñoz, o mejor conocido Agustín Calmet. Soy la persona que está detrás de la página de Agustín Calmet de Facebook. Me da mucho gusto estar con todos ustedes en este proyecto del síndrome Renfield, donde vamos a hablar única y exclusivamente de vampiros. Vamos a enfocarnos a hablar de vampiros en todos los aspectos, sobre todo en los libros, que creemos que los libros es el sitio donde los vampiros mejor se encuentran, ¿no? Y es el único sitio donde yo he encontrado que los vampiros existen. Para mí es un placer presentar a César Mancilla. Él es podríamos decir que una de las primeras personas que se ha dedicado a este tema de vampiros, al menos desde hace muchos años. Él fue el administrador de una página chilena que se llamó Vampiro CL, y pues ahí yo participé haciendo algunas reseñas. Cuando César por alguna razón le faltó la voluntad y cerró la página de Vampiro CL, yo fui cuando abrí Agustín Calmet. César, bienvenido. Espero que disfrutes estar aquí conmigo en esta habitación del manicomio del Dr. Stewart, donde nos tienen encerrados con un síndrome bastante peculiar. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Hola, Miguel o Agustín Miguel. Buenas noches a todos los presentes, ya sea audiencia mexicana, chilena o de otra parte de Sudamérica o de América. Te agradezco, Miguel, la invitación a este programa. Recuerdo que hace meses atrás o el año pasado, en plena pandemia, conversamos que sería atractivo y entretenido tener un podcast dedicado a solo la temática de vampiros, que ha sido un tema que nos reunió y nos hizo conocernos a través de un amigo en común que es Boris López. Yo también soy parte del podcast llamado Culto Secreto, donde también hemos tratado temáticas sobre vampiros. Y de ahí también surgió un poco la idea de ahondar mucho más en el tema que nos apasiona, y yo sé que le gusta a mucha gente también en todas partes del mundo. Así que te agradezco, Miguel, por la invitación. No, al contrario, César, y no se trata de una competencia de cebollazos, pero si en buena medida estamos haciendo este programa es por aquella charla que tuvimos. Primero, aquella invitación que nos hiciste al maestro Coria y a mí para participar en un programa donde habláramos de los vampiros en América Latina, un programa que me parece que fue bastante interesante. Tuvimos que hacer 2 sesiones porque no nos dio el programa, y me parece que eso es lo que nos va a pasar en estos programas. Precisamente por eso pensamos que el tema del vampiro es prácticamente inagotable. Es muy amplio. En estas épocas de pandemia también se presta mucho hablar del vampiro. El vampiro es un ser que contamina o que infecta, ¿no? Te muerde, te infecta, y ahorita estamos en una situación donde hay algo ahí que nos está infectando, ¿no? Entonces, el vampiro también se presenta en pandemias, ¿no? Drácula, o la película del Nosferatu, la segunda versión que se hizo, habla justamente de ese tema. Entonces, creo que es un buen momento para empezar un programa de este tipo. Sí, justamente. Bueno, como tú comentabas, yo años atrás, exactamente del año 2002 al 2012, estuve administrando la página chilena vampiros.cl. Y curiosamente, después de haberla abandonado y haberme alejado un poco de la temática, me doy cuenta que estamos regresando nuevamente con el tema, y justamente en medio de una pandemia. O sea, yo creo que no hay momento quizás más adecuado y trágico que poder tocar ese tema. Pero bueno, así se dieron las vueltas de la vida, así que qué mejor que conversar sobre estos seres que tantos nos atraen a nosotros y a mucha gente. Sí, creo que es un buen punto, es un buen momento. Los dos somos apasionados de vampiros. César y yo creo que vamos a poder ofrecer un excelente programa. Como lo decía, el tema es amplio. Cuando yo abrí la página de Agustín Calmet, en un momento dije, bueno, voy a hacer reseñas de libros, porque la verdad es que a mí lo que me interesa es difundir un poco, ¿no?, la literatura de vampiros, o un mucho.
el nombre no me ha permitido hacer que la página tenga 15,000, 30,000 espectadores porque no tiene la palabra vampiro, ¿no? Y me he dado cuenta incluso que el nombre de Agustín Calmet es muy poco conocido dentro de los que supuestamente les pudiera gustar los vampiros. Y eso me ha hecho como que ser todavía una página más de nicho, no más de culto. Y así, pues pasó también con Vampiros CL. En un principio tenías muchos seguidores y todo, y después con el tiempo fue bajando, pero me parece que de todos modos la semilla quedó ahí y este es el resultado de esa semilla, ¿no? La amistad que tenemos, pero el tiempo que hemos pasado charlando del tema ha sido muchísimo, han sido casi unos 10, 15 años que hemos estado en contacto, perdiendo el tiempo hablando de vampiros, entonces pues preferimos mejor compartirlo con toda la audiencia, ¿no? Sí, podríamos partir, ya que nombraste a Agustín Calmet, y quizás mucha gente no lo conoce, podríamos yo creo que partir hablando quién fue Agustín Calmet brevemente y también comentar por qué nos llamamos síndrome Renfield, aunque yo sé que la mayoría de personas que nos escuche o que ya conozca mucho del tema ya se imagina para dónde van ambos nombres. Sí, sí, claro. Bueno, podríamos empezar a hablar de Agustín Calmet. Agustín Calmet, para mi punto de vista y para muchos estudiosos de este asunto de los vampiros, pues básicamente fue un estudioso nació en el siglo de la luz, básicamente él estuvo en el siglo XVIII, vivió en el siglo XVIII y se puso a la tarea Benedicto francés de hacer una investigación acerca de vampiros y brujas y otros espectros, ¿no? Tiene un libro en el cual plasmó todas sus investigaciones y para muchos es lo que sería el primer libro de vampiros en la historia de la literatura. Como tal, es un libro de análisis, no es una novela, porque si nos remitimos al análisis de las historias de vampiro, de las novelas de vampiro, tendremos que remitirnos a la época de los griegos, incluso, que tienen algunos escritos o algunos poemas que hablan justamente de revinientes, ¿no? Que así también, revenants, que también se les llama hacia los vampiros, y por esa razón, rindiéndole un homenaje a alguien que es muy poco conocido en el ámbito general, ¿no? Digamos que no muchos ubican quién es Agustín Calmet, decidí abrir la página con ese nombre, ¿no? Ya después, si la agenda nos da con los programas y todo lo demás, pues hablaremos en relación a este libro y a este personaje. Y creo que sería interesante, ya que lo comentas, también que hablemos qué es el síndrome de Renfield. Sí, bueno, de paso comentar que nuestra idea de este capítulo por lo menos es introducir qué van a ser básicamente los capítulos que vienen después. Vamos a comentar realmente de qué va a tratar este programa, aunque ya algo comentó Agustín Miguel. Vamos a ver algunas señales de cuáles van a ser los siguientes capítulos, y para hoy también vamos a conversar sobre algo muy interesante, que es sobre Drácula, la historia no contada, algunos datos que la gente no conozca tanto sobre el vampiro transilvano. En el caso del síndrome Renfield, bueno, yo creo que la mayoría conoce al personaje de Renfield, esta persona que estaba encerrada y que era atendida por el doctor Jack Sheward, que comía moscas, y de hecho antes de que Bram Stoker le pusiera le diera el nombre de Renfield, él lo citaba, lo escribía en sus notas como el Flyman, como el hombre mosca, porque comía moscas. Como que el nombre de Renfield fue uno de los últimos nombres que agregó en su lista de personajes. Al principio se llamaba Flyman solamente, el hombre mosca. Y el síndrome Renfield tiene que ver mucho con enfermedades desde la mente. Se refiere a esta patología de lo que llaman también el vampirismo clínico. Hay que pensar que los fluidos humanos siempre han sido objeto de veneración y de culto a través de toda la historia, ya sea el semen, la leche materna y, por cierto, la sangre.
Y llegó un momento que quizás producto, qué sé yo, por parte del cine, la literatura, o antes incluso, que hubieron personas que necesitaban saciarse su sed de sangre real. Ahí aparecen algunos asesinos seriales, famosos que han habido, que han dicho que han matado para consumir sangre. En fin, hay de todo un poco. Y esta idea de necesidad de consumir la sangre dentro de lo que es el vampirismo clínico, se le ha llamado también el síndrome Renfield, tomando como referencia a este personaje, el Flyman, el come moscas de la novela de Stoker. Sí, justamente, bueno, estoy tomando los libros sobre los cuales basaremos un poco lo que estamos charlando, porque también parte de esta aventura es compartir literatura que ustedes, algunos se podrán conseguir, otros no, pero lo importante es que sepan ustedes que existe. Y justamente en el Drácula anotado de Leslie Kingler, espero haberlo mencionado bien. Él da una descripción de Renfield, ¿no? De Renfield, y dice: Renfield tiene una edad promedio entre 49 y 59 años. Y es importante poder entenderlo desde ese punto de vista. Es una persona ya mayor, ¿no? Es una persona que ya es mucho más grande incluso que lo que podría ser Jonathan Harker, y entra al manicomio, según la teoría de algunos historiadores, por propio pie. O sea, no es que alguien lo haya agarrado y haya dicho que tendría que estar en el manicomio, sino él decide estar ahí encerrado, ¿no? Entonces, nosotros nos llamamos así, el síndrome de Renfield, porque evidentemente en este manicomio de leer libros de vampiros, pues también entramos por nuestro propio pie. Nadie nos obligó a la lectura de los vampiros. Entramos por nuestra propia voluntad. Sí, Entramos por nuestra propia voluntad. entramos por nuestra propia voluntad, efectivamente. Y entonces, dentro del mismo tema del síndrome de Renfield, en una conferencia que vi hace algún tiempo, también comentar que es un trastorno, que el paciente se siente con una necesidad imperiosa también de beber sangre, ya los que están de alguna manera enfermos o ya tienen esta patología, que es una enfermedad que nace en la infancia o antes de la pubertad, donde la sangre genera un impacto muy fuerte en el individuo, y que con el tiempo van creciendo, y en la pubertad o ya casi entrando en la etapa adulta, la sangre se convierte en un fetiche sexual, ¿no? Y tiene una importancia para ellos en ese sentido, y es por eso que muchos se dan a la tarea, pues, de beber sangre, ¿no? O sea, a pesar de que el cuerpo humano no está diseñado para digerir sangre de ningún tipo, ni la animal ni la humana, solamente en algunos guisados donde se prepara de alguna otra manera, pero la sangre líquida no la podemos consumir, y justamente, pues bueno, así se comporta esta enfermedad. Por eso nos llamamos síndrome Renfield, porque al final Renfield me parece que dentro de todos los personajes de la novela de Drácula, es el único que sabe qué es lo que está pasando, ¿no? Antes de que los demás se den cuenta, él sabe lo que está sucediendo. Entonces, justamente, pues por esta situación hemos decidido mencionar como el nombre de el programa, un programa en el cual pues esperamos que ustedes lo puedan disfrutar, también por otro lado lo puedan compartir. Va a ser un programa que va a salir un día sí y un día no, o sea, no vamos a tener una fecha establecida, justamente porque lo que estamos buscando es que el formato sea, obviamente, dar información que dé valor agregado, ¿no? Algo que creamos que no hayan escuchado anteriormente en algún otro sitio. Y también estamos buscando, pues, traer autores de literatura de vampiros a hablar con nosotros, que nos platiquen de dónde sale la idea, de dónde abreva para escribir lo que escriben, que nos digan de qué tratan sus libros, etcétera. Creo que eso le va a dar un valor agregado al programa, porque no hay programas que tengan este perfil, ¿no? Sí, y de hecho, agregar que estamos pensando enfocarnos más a lo que es la literatura netamente.
Yo sé que es inevitable hablar de libros, de cine, de películas, de actores famosos, pero el programa trata de enfocarse básicamente en lo que es la literatura. Por eso que hay pensado algunos capítulos para más adelante enfocados en novelas más o menos clásicas y autores, ya sea mexicanos o de otras localidades, que tratan el tema, pero siempre enfocándonos más en lo que son los libros. Y obviamente Drácula va a tener un capítulo especial, quizá hay más de uno, porque por algo es el rey de los vampiros. Así que creo que Miguel, tú habías comentado fuera de micrófono que se puede venir algún capítulo dedicado a la figura de John Polidori, con su texto del vampiro, entrevistar a algunos autores actuales y antiguos que hayan publicado algo relacionado. Por ejemplo, Carlos Zárate, me parece que es el nombre, sobre el hielo y la sal, podría estar, y así algún otro. Sí, tenemos una agenda, dicen los que me conocen en esto, que es César y Boris, no hay más que no conozca, que hemos platicado del programa, que traigo una agenda bastante obsesiva, no lo es, me parece que es una agenda interesante. El siguiente programa vamos a hablar del vampiro de Polidori, de Lord Ruben, que es el primer vampiro antes de Drácula, ¿no? Antes de Drácula, pues evidentemente existe pues el maestro o el vampiro Lord Ruben, que fue escrito por Polidori. Vamos a tener una invitada que sabe y conoce muy bien de estos temas, de hablar específicamente del vampiro. Y después de Polidori vamos a tener otro programa que hable de la evolución del vampiro en en la literatura. Después traeremos algunos otros autores que tenemos en la agenda. Tenemos pensado hablar también del libro de Salem Lot de Stephen King. Ahí nos va a acompañar un conde que sabe mucho de este tipo de cosas, un conocedor de... El doctor loco. El doctor Boris, que ya anda por ahí dándonos de palos en los comentarios. Lo vamos a invitar a este manicomio. Creo que él debería de estar. Creo que él entró antes que nosotros. La verdad es que no sabemos quién fue el primero que entró a este sitio, pero lo vamos a tener a él. También estamos preparando un programa para hablar con el autor de La Ruta del Hielo y la Sal. Justamente ese programa lo vamos a tener, lo tenemos agendado ya con el autor para arrancarlo y presentarlo el mismo día en el que el Demeter parte con su paquetería especial a tierras inglesas. Sí, sería interesante que también la gente que nos vea pueda comentar también qué tema podríamos abordar, porque la novela Drácula ha sido revisitada y analizada bajo diferentes ópticas, y no solo la novela Drácula, también podríamos ver otro tipo de libros. Entonces, si la gente se interesa, nos podría escribir en los comentarios y recomendarnos alguna temática que no tengamos pensada y que podamos ver. O sea, nuestra idea es siempre invitar a más personas, más expertos, más interesados en lo que son vampiros, y ir creciendo en lo que es la comunidad de Agustín Calmet. Así que, sí. Y para hoy, don Agustín, tenemos algo que llamamos Drácula, la historia no contada. ¿De qué trata todo eso? ¿Cuál es la idea? Bien, gracias. Evidentemente sí, es un tema interesante. Como lo comentaba hace un minuto, justamente lo que busca este programa es presentar cosas que rara vez se comentan en otros programas, ¿no? O que incluso en ocasiones no podríamos tocarlos en algún curso, una cosa así, porque a veces los cursos están muy acotados. De lo que vamos a hablar, y también creo que es importante aclarar que por qué escogimos estas fechas para arrancar el programa. Cuando platicaba con César, me comentaba, podríamos arrancar el 3 de mayo, ¿no? Que es el día en el que Jonathan Harker llega a Bistrita y ahí empieza toda la historia de Drácula. Yo le había comentado que incluso el programa debería de haber empezado el 4 de abril,
¿Y por qué el 4 de abril? Porque evidentemente ya hay una teoría que aparece en el libro de Leslie Hingler, que es este Drácula, que tenemos aquí, este Drácula anotado, donde nos comenta el autor que hay un capítulo que antecede incluso al invitado de Drácula, o a Drácula Guest. Es un capítulo donde Drácula manda cartas a los abogados, y queriendo entrar en contacto con ellos para comentarles que pues, quiere comprar propiedades en Inglaterra. Hay una serie según el autor, hay una serie de información que se cruza entre la barra de abogados en Inglaterra y Drácula, y después de la barra de abogados asigna a un despacho de abogados para que atiendan al señor de Transilvania que está buscando propiedades. Entonces, como lo mejor cuando tú lees algo es ir a la fuente, lo que hice fue consultar otro libro que tengo, que es este que está acá. Incluso acá están los separadores, un pequeño dinosaurio. Este libro es prácticamente un libro donde está fotocopiadas, ¿no? O escaneadas todas las notas de Drácula, 50 páginas a mano por el señor Bram Stoker, de todas las notas que utilizó para construir la novela de Drácula. También viene otra sección de postales y cosas que utilizó, y por último una parte que está mecanografiada. Bueno, podríamos hacer un programa única y exclusivamente para hablar de este libro. Probablemente lo hagamos algún día. Ahorita vamos a enfocarnos en analizar lo que se dice en este libro del capítulo anterior. Bueno, lo que este autor nos dice aquí, que él hizo una cronología muy importante, hizo una serie de fechas que aparecen acá, ustedes las pueden ver, donde dice cada uno de los elementos que van apareciendo día con día, porque recordemos que básicamente Drácula está escrito como si fuera un diario, ¿no? Un diario toma diferentes fuentes, toma las grabaciones del Dr. Stewart, el diario de Mina, el diario del señor Jonathan Harker, y también toma informaciones de notas de periódico y todo lo demás. Cuando veo que Klinger dice eso, pues me voy a las notas, y justamente en las notas encuentro dos páginas que son súper importantes. Voy a mostrar ahora una presentación para ir un poco ya entrando en materia, un poco más a detalle de lo que vamos a comentar ahora. A mí me gustaría comentar, Miguel, ¿sí? haciendo un poco de contexto. Hay que pensar que Bram Stoker con Drácula fue el único libro que él le dedicó mucho más tiempo que a sus otros trabajos. Él partió trabajando en lo que era Drácula en 1890 y esto se publicó en 1897. O sea, estuvo casi 7 años trabajando en lo que iba a ser Drácula. ¿Por qué fue esto? Porque él trabajaba, recordemos, en el Teatro Lyceum, trabajando como manager del actor Henry Irving. Él se encargaba de las giras a Estados Unidos, tenía bastante trabajo, entonces tenía poco tiempo para trabajar en su otra pasión, que era la literatura. Siempre él se hablaba de que Stoker, su gran pasión era el teatro, pero su segunda era la literatura, y tenía poco tiempo para escribir. Entonces llegó un momento que pudo hacerlo, fue cuando después viaja a Whitby y empieza a recopilar más información. Bueno, recordemos que Whitby terminó siendo un lugar que aparece después en la novela Drácula. Y él empezó a trabajar en Drácula, tomando anotaciones, escribiendo cosas, y se comenta que él había en un inicio dividido la obra en 4 partes. Una se llamaba De Estiria a Londres, también estaba Tragedia, Descubrimiento y Castigo. ¿Por qué De Estiria a Londres, que era el primer capítulo? Pues recordemos que él había leído a Sheridan Le Fanu, autor de la novela Carmilla,
De hecho, habían estudiado en el mismo colegio, en el Trinity College, y él daba por hecho, en el tiempo que Drácula todavía se llamaba el Conde Vampir, de que la acción se iba a enfocar en Estiria, que era el mismo lugar donde estaban los acontecimientos de Carmilla. Como que él pensaba que tenía que ser el mismo lugar, ya que Le Fanu había prácticamente que mostrado el lugar donde estaban los vampiros. Obviamente sabemos que después eso se cambió. Y cada uno de estas partes estaba dividida en 7 capítulos. Y en el caso de la primera parte, el primer capítulo es lo que comentaba Miguel, que eran las cartas de los abogados, donde ahí se presentaba a algunos personajes que después fueron desapareciendo, porque antes había un investigador privado, había un psíquico, un doctor, que después los fusionó y esos 3 personajes dieron vida a lo que fue después el doctor Abraham Van Helsing. Y así había otro capítulo que estaba dedicado a la visita a Estiria de un notario británico. Había un capítulo tercero que hablaba sobre el viaje, los lobos y la llama azul. Hay un cuarto capítulo de esta primera parte que se hablaba sobre la llegada al castillo. Y un quinto capítulo donde se mostraba un poco la naturaleza perversa que iba a tener este conde vampir, porque al igual que como comentamos en el caso de Renfield, al principio se iba a llamar el conde vampir. Después cuando él entra a estas bibliotecas en Whitby y empieza a ver más libros, empieza a encontrar estos nombres de estas personas, estos personajes que estaban ubicados en Transilvania, como Drácula, etc. Entonces, ese es un poco el contexto que fue antes de lo que fue después la novela final. Recordemos que también escribió El invitado de Drácula, que su señora lo publicó después de la muerte de Stoker, pero en un comienzo esto partía cuando ya Jonathan Harker iba camino a Bistrit y después llegando a lo que iba a ser las tierras del conde Drácula. Sí, sí, y ahora que lo comentan, evidentemente Bram Stoker se tardó 7 años en escribir su novela, que algunos dicen que es una novela mala buena, que tiene mucho, que no es de una gran hechura, pero los que somos amantes de este tipo de literatura, somos fans de la novela de Drácula, nos parece un libro excepcional. Evidentemente lo que comenta César, no hay registros de esos capítulos, se sabe por las notas que se han revisado. Evidentemente no existen muchas notas, si bien este documento trae bastante información, pero los que escribieron este documento reconocen que faltan páginas, ¿no? Que no se pudieron obtener todas. Este libro pasó ¿cómo llegaron a obtener estas notas? ¿Cómo sobrevivieron? La esposa de Bram Stoker vendió toda la biblioteca de Stoker cuando Stoker murió, cosa que fue muy triste para los investigadores porque no podemos saber exactamente qué libros tenía en su biblioteca. Si al menos hubiéramos tenido o existiera a la fecha un registro de los libros, pudiéramos darnos cuenta. Él escribió en estas notas algunos libros que le sirvieron de referencia, no están todos, y las notas se fueron dentro de la biblioteca. Yo me imagino, así como algún día van a hacer con estos libros acá atrás, cuando ya no esté, va a entrar alguien y le van a decir, pues, cuánto quieres por todo ello, y se va a vender, ¿no? Suele pasar eso, sí. Sí, suele suceder cuando Sí. ya no están los dueños de las bibliotecas. Seguramente eso sucedió porque recordemos que de todos modos Bram Stoker tenía una posición acomodada mientras el Teatro Lyceum existía, y cuando muere Irving, que era el actor para el que él trabajaba, en donde administraba su teatro, resulta que pues cayeron un poco en desventura. Cuando muere Bram Stoker, la verdad es que la familia no tenía la mejor condición económica, y Flores, pues lo primero que se le ocurre a la esposa, pues es vender una buena parte del acervo que su esposo tenía,
Entre una de ellos se fueron estas notas, estuvieron mucho tiempo perdidas, fueron a dar con un anticuario y al final un museo, que es el que los tiene ahora en Estados Unidos, compró las notas en un lugar donde se vendían antigüedades. Sí, ¿Cómo tú comentas el Sí. teatro de Irving, Miguel. Sí. Sí, de hecho, en el teatro le iba bastante bien. Sí. O sea, pero pasó que al final se incendió el teatro y eso Sí. empezó a acarrear bastantes deudas y Henry Irving terminó vendiendo el teatro y haciendo un contrato para seguir actuando. Pero claro, después falleció Henry Irving, ya se hizo un poco insostenible seguir con él, hasta que cerró. Así es, y bueno, esa situación obliga pues a que la esposa venda los documentos, todos los libros, y este libro pues este libro va a dar a Estados Unidos, y las notas de la primera obra de teatro que Bram Stoker hace un ajuste, ¿no? Escribe porque Drácula, antes de que se presentara el libro, se presentó en una obra de teatro una lectura del libro dramatizada, como si fuera una radionovela, por llamarlo de alguna manera. Bram Stoker hizo ese documento, y ese documento está en la librería británica. Si ustedes entran al internet y buscan en la librería británica, van a encontrar algunas hojas escaneadas, están publicadas en internet, se pueden consultar, y van a encontrar la primer carátula donde Bram Stoker pone The Undead, el no muerto. No pone Drácula propiamente, sino le pone el Undead. Y es un tema interesante porque incluso en el contrato de venta del libro a la editorial, el libro aparece se firma como el Undead, no como Drácula, ¿no? Entonces, como el no muerto, ¿no? Ahí se ve claramente que si bien Bram Stoker estaba poniendo a Drácula en el documento, el nombre de Drácula para él no fue tan importante, porque incluso antes de que se publicara el contrato está firmado con ese nombre del libro. Sí, también se comenta que el hecho de dar la obra, dar como la obra dramatizada en el teatro, de hecho que trajo algunos actores que contrató, tenía que ver también por un tema de derechos de autor. Eso por lo que dicen algunos libros. Y se cuenta, pero eso es un mito que no está comprobado, es parte como de la mitología. Y, bueno, hay que pensar que Bram Stoker había imaginado que su Drácula fuera interpretado justamente por Henry Irving, el que era su jefe, y donde algunos autores comentan que había una relación de amor y odio, y mucha admiración, y él se lo había imaginado como que él fuera el protagonista. Y se cuenta, pero esto es solamente un mito, no tiene ningún acervo comprobado, de que supuestamente Henry Irving había escuchado parte de esta dramatización de Drácula y se había retirado horrorizado porque no le había gustado. Entonces, eso es algo que se comenta y es parte del mito. No tiene ninguna, como digo, algún acervo real, pero es parte un poco de todo lo que se cuenta de la novela, que tiene mucho de mito y mucha de realidad no conocida. Sí, sí. Y justamente ahorita en el libro estaba, porque me acordé que venía una foto de la chica, se llama Edith Craig, la que hizo el papel de Mina en el Drácula de el Undead, que así se publicó el facímil para promocionar la lectura del libro, y que fue dirigida por el mismo Stoker en el Teatro Lyceum y en 1895. Partiendo de toda esta marco teórico, marco histórico que César y yo comentamos ahorita, justamente nos dimos a la tarea de investigar ese capítulo que dicen que existe. Incluso
Tendré que comentar que Leonard Woolf no lo comenta como el capítulo inicial en la lectura que hice de Leonard Woolf del primer capítulo de Drácula, sus primeras anotaciones, solo comenta el invitado de Drácula. Me estoy refiriendo ahorita a este libro que también lo consulté para revisar el tema. De este libro extraje estas notas que vienen aquí. Casi no se alcanzan a percibir, lo voy a poner ahorita en pantalla completa, donde la primera entrada que tiene de fechas, este libro, ahí dice que el sábado 1 de mayo Jonathan Harker sale de Múnich. El martes 2 Harker llega a Clownsburg, ¿no? y pasa ahí la noche, y lunes, y hasta el miércoles llega Harker 3 de mayo, llega a Distrito, ¿no? Dentro de todo el viaje que hace. Entonces justamente es en este punto donde la novela nos muestra el primer capítulo. Entonces, bueno, lo primero que hice fue revisar o darme la tarea de revisar las notas, y nos encontramos justamente con esta que es la primera nota. Voy a ir mostrándole cada uno de los textos, y intenté hacer una traducción lo más cercana posible a como están aquí, incluso transcritas los puntos, y vamos tocándolo, porque en esta página nos vamos a dar cuenta que Bram Stoker escribió una muy buena parte de lo que sucede en el castillo. Lo primero que dice es que esto sucede el 8 de marzo de 1890, es lo que encerré ahí en el círculo, y después el siguiente punto que vemos es aquí que dice, carta del presidente a la Incorporated Law Society. O sea, está diciendo que Drácula va a mandar una carta a la asociación de abogados, suponemos que es en Inglaterra, obviamente por después lo que sucede en la obra, y luego dice carta puse ahí la nota que así está escrito, solamente se para, Abraham Aronson, que es el abogado, y anexa una copia de la respuesta anterior, ¿no? Se entiende entonces que hay una serie de información que está cruzando Drácula con los abogados para poder concertar todas las operaciones que él quiere hacer en Inglaterra. Y luego dice aquí, carta de Aronson para el conde, le responde, se comenta que el lugar está en Estiria, y preguntar si viene o manda un abogado confiable que no hable alemán. Y eso era bien importante. Pareciera que bueno, ya sabemos por lo que dijo César, que Bram Stoker pensaba a tener la ubicación del castillo del Undead, ¿no? Del no muerto, porque en ese tiempo no pensaba del conde Vampir. Del conde Vampir, ¿no? Del no muerto que estuviera en Estiria. Y es súper importante porque Estiria es el sitio donde sucede Carmilla. Y se sabe bien que Bram Stoker leyó a Carmilla, ¿no? Que tuvo oportunidad de tener contacto con ese texto. Incluso hay documentos, hay una carta donde Le Fanu le escribe a Bram Stoker agradeciéndole unas atenciones que tuvo con él, y no sabemos si se conocieron físicamente, pero al menos epistolarmente tuvieron contacto, y Le Fanu pues también es irlandés, ¿no? Y si no me equivoco, incluso estudió en la misma universidad que el señor Stoker, ¿no? Entonces... Sí, estudiaron en el Trinity College, Le Fanu, Stoker, y también estudió otro gran escritor también de lo que es lo fantástico, que es Maturin, creo, me parece. Y Oscar Wilde, ¿no? También estuvo por ahí. Sí. Que de hecho, Oscar Wilde eran amigos con Stoker. Eran amigos contemporáneos y se estaban peleando a la novia, ¿no? Que en realidad Columbus estaba como que haciendo el intento de igual jugarle una mala pasada a Stoker. Al final, pues... A Florence Balcom. De hecho, tú lo que estabas comentando de los abogados y del tema del alemán,
porque hay como unas ciertas contradicciones, pero claro, que al conocer estas cartas y que eran los primeros capítulos, un poco se entiende, porque me parece que se pide que manden, en este caso a Jonathan Harker, que manden a alguien a visitarlo, al conde Vampir, pero querían que alguien que no hablara alemán, Que no habla alemán, básicamente sí, es correcto. porque no querían, se cree que era para que nadie le contara de la gente que vivía en el sector, le contara un poco quién era Drácula y no se enterara. Y de Sí, hecho hay también algunas contradicciones porque creo que en el invitado de Drácula, Jonathan habla algo de alemán, pero en Drácula no habla alemán. Y eso no, sí. se explica por eso, esas como contradicciones de que por qué antes sí, antes no, y Hay, todo eso. hay que hacer una anotación ahí, César. Harker no habla alemán, conoce parte del idioma, habla un poco porque incluso en los primeros capítulos, sobre todo cuando está en Bistrita y va en la carreta, él utiliza su poco, porque dice poco alemán que sabe para poderse comunicar con ellos, ¿no? Incluso dice que cuando la esposa del posadero le quiere dar el crucifijo, le dice que con un alemán muy tropezado, ¿no? Que no lograba entender muy bien lo que ella le estaba pidiendo, para que se llevara el crucifijo, ya que iba a ir pues casi iba A la boca del lobo. a la boca del lobo, y iba a ser lo único que lo podía poder cuidar. Pero después el siguiente punto dice, y aquí ya puse todo lo que viene y lo voy a ir desglosando para que vean qué importante es esta primer nota que hizo Drácula. Dice, en esta serie de cartas está dicha la visita al castillo, luego dice Múnich de Dead House, ¿no? La casa del muerto. Las personas en el tren, y esto es importante, cuando dice Múnich de Dead House se refiere al invitado de Drácula. Dead House Claro. se puede traducir también como mausoleo, y en Múnich, y ahí es donde sucede lo del invitado de Drácula. Luego dice, las personas en el tren conocen la dirección y lo disuaden. Y después es encontrado en la estación. Eso quiere decir que en el primer esbozo que hace Bram Stoker del primer capítulo, no llega en una carreta al paso de Borgo, sino va a llegar al sitio donde se va a encontrar con quien lo va a recoger en la estación. O sea, llega en tren. La gente del tren sabe a dónde se dirige y le dicen que no vaya. Un poco ya después en la novela lo que sucede cuando va en la carreta y las personas de alguna otra manera pues no quieren hablar con él y después le explican algunas cosas que tienen relación con lo que le va a suceder después, ¿no? Cuando el conde lo recoja. Dice tormenta, es una noche lluviosa o un día lluvioso. Dice, llega al viejo castillo. Lo dejan en el patio. El conductor desaparece. Dice, el conde aparece. Aquí ya, esto sí es parte de la novela. Sabemos que cuando el conductor se va, ya después llega Drácula ahí A recibirlo. a atenderlo. Y luego pone, describir al hombre anciano, muerto a la vida, color de la cera. Eso se refería a que era muy blanco, ¿no? Que casi, por decirlo, transparente. Ojos negros, muerte. Qué fuego en él, o sea, que se notaba que tenía una mirada penetrante, una mirada de fuego. No humano, fuego del infierno. Dice, permanece en el castillo y nadie más que el viejo, pero sin pretender estar solo. Y a esto se refiere en el hecho de cuando ya Jonathan Harker pasa algunos días en el castillo, se da cuenta que solamente están Drácula hasta ese momento, porque después vamos a ver en las notas que se encuentra con las chicas, con las vampiresas, se da cuenta que está él y Drácula solo. Incluso hay una parte creo que en el capítulo 2, donde Jonathan Harker espía en su habitación y ve a Drácula tendiéndole la cama. Se da cuenta que Drácula le hace la comida. Es muy buen cocinero Drácula, por lo que comenta Jonathan Harker, que la comida está caliente, está apetitosa, es deliciosa. Ahí hay una contrariedad en
un poco en la historia de Bram Stoker, porque si bien Drácula se hace, o sea, se ayuda de los gitanos, pues bien hubiera podido haberle dicho a una gitana pues que le echara la mano con el invitado que tenía, ¿no? Pero bueno. Y después de esto viene Que los invitados lo ayudaban de día solamente, lo digo los gitanos, los lo ayudaban gitanos. solo de día. Es que ahí hay otro tema que también hay que tomar en cuenta. Drácula puede salir de día, no prefiere salir de día, porque incluso cuando Jonathan Harker se está rasurando, es de día. O sea, Sí. y incluso cuando cuando ven a Drácula en Londres, Harker y Mina, es de día, ¿no? Entonces, ya después es un tema que con el tiempo se ha ido perdiendo más por las películas o por el folclore, pero Drácula es un vampiro que puede salir de día. No está en sus mejores, no se siente tan cómodo que estando en la noche pareciera que en la noche se potencializan más sus Sus poderes. poderes. Como mucha gente en todo caso que de noche anda más despierto. Sí. Entonces dice, bueno, el viejo sin pretender dice, el hombre joven sale y ve a unas chicas, ahí ya entran las vampiresas. Una trata de besarlo, pero no en los labios, sino en la garganta. Luego dice, el viejo conde interfiere, rabia y furia diabólica. Este hombre me pertenece, yo lo quiero. Esto ya estamos hablando ya un poco más centrados a la historia, pero si se dan cuenta, en una sola página el autor está estructurando toda la parte que para mí es la parte que más me gusta del libro, tengo que decirlo como es la parte del castillo. Me gusta también la parte donde ya está en Inglaterra, pero la parte del castillo y el viaje del Demeter me parece que hacen todo el libro. Para mí es la parte que más me gusta. Prisionero por un tiempo, se da cuenta que es prisionero, mira los libros, directorios, inglés de abogado. Ahí ya es donde incluso Jonathan Harker se da cuenta y lo comenta en el primer capítulo, que existe este directorio de abogados. Aquí no lo puse tal cual como estaba en el texto. El sorter Vergilax, espero haberlo pronunciado bien, Vergilian, es un tipo de costumbre que usan algunos pueblos, algunos gitanos para predecir el futuro. Entonces, aquí lo que está diciendo es que probablemente Drácula tenía este tipo de sortilegios o este tipo de herramientas para predecir el futuro. Al menos eso es lo que en el libro comentan, en el libro que viene aquí, comentan en las páginas, ¿no? Que justamente a eso se refiere. El punto central marcado con la punta de una navaja. Ahí lo que está comentando, lo que se está diciendo es que en el libro de los abogados o el sitio donde iba a estar viviendo Drácula en Inglaterra está marcado como si Drácula hubiera enterrado un cuchillo en el libro. Instrucciones para comprar una propiedad, o sea, se ve que se dijo a los abogados, quiero que tenga estas características, entre más abandonado mejor, entre más mugroso mejor, no sé, que no esté cerca de un río. Aquí dice requisitos de la iglesia con suelo consagrado y cerca de un río. Y después lo que aparece aquí en las notas, justamente lo que Bram Stoker hizo fue tomar un almanaque, tomar una agenda y ir apuntando lo que iba sucediendo día con día. La primera nota que aparece es el 16 de marzo. La historia de Drácula en realidad, si lo vemos como Bram Stoker lo había conceptualizado, empieza el 16 de marzo, que es cuando Drácula manda la carta a la barra de abogados, ¿no? Después viene el 1 de abril, donde sigue una serie de cartas que se están compartiendo. Viene el 1 de abril, donde ahí no se nota muy bien, pero me voy a ir a la fuente, solo para no equivocarme con el dato.
Drácula ya le manda una carta a Hawkins. Hawkins es el jefe de Jonathan Harker. Y ahí ya me parece que ya acuerdan cómo va a realizarse todo el tema de la transacción. Y después, el 25 de abril, que viene ahí, ya lo que sucede es que, pues evidentemente, Jonathan Harker deja Londres y ya después el 3 de mayo es cuando nos encontramos el detalle del primer capítulo. Y incluso el 26, que viene aquí, el día 26, dice, arriba a París a las 5:50, deja París a las 8:25 y arriba a Múnich a las 8:35. Y luego el 27 tiene la aventura de la nieve con los lobos, que es lo que aparece en El invitado de Drácula. Entonces, si vemos o si concluimos lo que acabamos de comentar ahorita, es que evidentemente hay un capítulo de Drácula que no está, es una historia jamás contada, o sea, esta de alguna u otra manera es una historia que no aparece en el libro, que ahí está, y ahí está marcado que existe, que al menos Bram Stoker lo escribió, de eso está al menos documentado, y podríamos decir que es uno de esos espacios para que algún escritor creativo pudiera utilizar su pluma para escribir algo interesante. Incluso, regresando un poco a este texto, el autor de este libro plantea un poco el hecho de que él dice, yo voy a plantear el hecho de que lo que está en Drácula sucedió, ¿no? O sea, yo voy a comentar acá que lo que Bram Stoker escribió sucedió. Dice, y estoy partiendo del hecho de que Bram Stoker en 1890 terminó de estudiar la carrera de leyes, o empezó a estudiar la carrera de leyes. Y que en el colegio de leyes, o estando, nunca ejerció como abogado, pero estando en ese ámbito conoce a Jonathan Harker, y es Jonathan Harker el que le comparte toda la información para escribir este libro que es Drácula. Él parte en ese sentido. Después voy a mencionar un nombre que cuando lo diga, al menos sé que un par de los que están siguiendo esta transmisión les va a dar dolor de cabeza, pero el señor Drace Stoker, ¿no? que bien ha hecho uso comercial de su apellido, el tataranieto, sobrino, una cosa parecida, no sé cuál será la descendencia. No es hijo de Stoker, es hijo de alguna línea de alguno de los hermanos de Bram Stoker. En su novela plantea este tema de que Drácula no está escrito por Bram Stoker, sino que Bram Stoker en una cantina conoció a Jonathan Harker y le entregó los documentos para escribir el libro, ¿no? Entonces, este autor en este caso se basa en esa teoría y de ahí parte todo su análisis. ¿Qué pasa con Leonard Woolf, que es uno de los primeros que escribe un Drácula anotado? Él no tuvo acceso a este libro, o mejor dicho, a estas notas, y lo que sucedió es que estas notas estaban en Pensilvania, en este museo, y otros investigadores que también escribieron de Drácula. Ahorita no recuerdo bien el otro libro, pero ellos escribieron acerca de Vlad Tepes y la relación que existía de Vlad Tepes con Drácula. Sabían que en Pensilvania, en donde están las notas de Drácula, había un facsímil alemán de Vlad Tepes. Fueron a ese sitio a consultar el facsímil, y cuando lo estaban revisando, el chico que les entregó el facsímil le dice, oigan, y tenemos también las notas de Bram Stoker, ¿las quieren revisar? Y ahí fue como se dio a conocer al mundo
que las notas estaban en ese sitio. Pero bueno, eso podría ser tema para otro programa. Y yo espero que la información haya sido interesante. Vamos a dejar algunos minutos para contestar un par de preguntas que nos puedan aparecer por ahí. Ahí ya Boris nos hace la aclaración que Dre Stoker es sobrino bisnieto de Bram Stoker. También ahí nos están preguntando qué ediciones tengo en español o otros libros complementarios que pueda recomendar para ver más detalles de las notas de Bram Stoker y otra información interesante para los fanáticos del Conde Transilvano. Yo tengo esta, que sí, es la edición de Valdemar Gótica, que aparece también en un prólogo, todo más o menos lo que hemos comentado ahora, sobre esta estructura inicial que tenía la novela. Esto también viene con anotaciones, me explica un poco las jergas, porque, por ejemplo, el libro está dedicado a una persona que se llama, que aquí dice, a mi querido Homie Beck, o Homie Beck. Entonces aquí explica que se refiere al pequeño Tommy, pero es una jerga propia de Whitney, o como de provincia, o de región. Es una jerga local. También me gustaría comentar que no existe un manuscrito de Drácula. Se creen algunos investigadores que Bram Stoker escribió y mecanografió la novela, la escribió directa a máquina, aunque cuando él preparaba las notas ocupaba mucho esto de recortar y pegar, y armó mucho de eso, mucho recorte para ir estructurando toda la novela. Sí. También algunos autores creen que pudo haber tenido algún editor oculto, alguien que le hubiera escrito algo o alguna parte. La novela Drácula ha dado para bastantes tipos de análisis, a pesar de que en su momento las mejores críticas que tuvo, era como prácticamente que fue una buena novela de terror y nada más. Como que ya en el siglo siguiente, como que hubieron ya mayores análisis y se empezó a encontrar más información y más análisis de diferentes tipos de enfoques que un poco revitalizaron la obra. Pero en su momento no tenía más allá de un comentario de que sí, era una obra buena de terror y eso sería, la verdad. No hubo muy buena crítica. Tú, Miguel, comentabas que al comienzo de la novela, Drácula como que da a entender de que él conoce a los protagonistas, pero les cambió el nombre para proteger su identidad, y supuestamente él recibe toda esta información y la va contando. De hecho, en la novela, en la edición islandesa, que se publicó en 1899, que fue acortada y editada por el mismo Stoker, como que a una onda más en esta idea de que esta novela le fue entregada como unas vivencias, como unas memorias de alguien, para dar toda esta idea como de realidad. Ahora suena obviamente un tanto ingenuo creer de que alguien pueda pensar que fue así, pero en ese tiempo había como todo un tema, y era más posible que se creyera. Además, estamos hablando que esto es en plena época victoriana. Sí, no podemos culpar a Drace de lo que hizo, porque el mismo Bram Stoker lo motivó en las notas iniciales de algunas ediciones, donde Bram Stoker dice, conozco los documentos, los he visto, voy a cambiar los nombres de las personas involucradas para no perjudicarlas, pero todo lo que digo aquí en este libro es real, ¿no? Incluso dentro de las notas, y un poco contestando la pregunta que nos hicieron, hay otro libro que sí está escrito en español también, que lo publicaron en español, que se llama Los poderes de la oscuridad. Este libro trata de el primer
traducción que hubo de Drácula a otro idioma es neozelandesa. Bram Stoker escribió el primer, obviamente la introducción. El libro está bastante interesante, la verdad es que yo no me había metido o le había dado un clavado tan profundo al libro hasta después de que empecé a hacer toda esta investigación. Trae un prefacio del autor, aquí está, escrito por el mismo Stoker. Aquí aparecen las notas del traductor y todo lo que supone de él. ¿Qué sucede en esta versión? Esto, y sí está documentado en los otros libros que tengo acá. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente sí pone en manifiesto que existió esta traducción. No saben si Stoker fue el que hizo los ajustes, porque aquí en esta obra lo que sucedió es que los primeros capítulos los ampliaron. Ahí tiene más la historia del castillo y lo que le concierne a Jonathan Harker en el castillo con Drácula es más larga, y recortaron el resto de la historia es en Inglaterra, ¿no? Y después la persecución a Drácula. ¿Cuáles podrían ser los libros que están en español, que están editados y anotados? El que César acaba de mostrar, que ya les he estado mostrando con anterioridad, y este otro que tenemos acá, ¿no? Es el Bram Stoker, el Drácula de Bram Stoker de Valdemar, que se puede conseguir todavía. Aquí está, acá lo tenemos también. Estos tres al menos son los que yo tengo en el librero, estos tres vampiros son los que viven en mi librero. Eso sin dejar de comentar que existen ediciones en español, al menos mexicanas, donde hay introducciones al libro que son muy interesantes, algunas de ellas escritas por el maestro Quirarte, que también es una eminencia en este tema de Drácula. Ha hecho la introducción de al menos dos, del de Porrúa y el de Porrúa y el del Consejo Nacional de las Artes también. Entonces, con eso intento responder un poco la pregunta que se me había formulado. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Subiremos el programa a YouTube. Vamos a intentar abrir un canal de YouTube de Agustín Calmet donde podamos subir estos programas de El Síndrome de Renfield. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario que quiera. Faltó comentar sobre el final, no sé si alternativo o no, y publicado de Drácula, así como hablamos del invitado de Drácula, que es esa novela que, de hecho, en muchas ediciones de Drácula viene el invitado de Drácula como introducción. Yo tengo algunas ediciones donde, bueno, viene o no viene. Y también hay un capítulo que es el final, no sé si alternativo, no sé cómo llamarlo, que es el hundimiento del castillo, que no aparece, donde, bueno, hay una escena relatada donde tal cual se empieza a hundir el castillo de Drácula y se cree, algunos autores por lo menos lo creen así, que fue evitado, fue eliminado más básicamente porque se parecía mucho al final de la casa Uther de Alan Poe. Y por eso creen que se puede haber eliminado más que nada no sé si por un tema de ser acusados de plagio o simplemente porque no querían que se pareciera, era muy igual. También recordaba que en ese entonces, cuando se publicó o cuando estaba viviendo Stoker, habían aparecido los famosos asesinatos a mujeres en Whitechapel, de Jack el Destripador, y Stoker estaba un poco conocía todo esto, y de hecho hay algunas locaciones, no recuerdo, que estaban dentro de los suburbios de Whitechapel. Entonces, como que también hay como unos guiños sobre eso. De hecho, como todos sabemos, nunca se supo quién era al final Jack, pero también hay una relación un poco con eso. ¿Sí? También tiene interesante ese paralelismo.
Sí, incluso igual y lo podremos abordar en otro programa, aunque la verdad es que estábamos discutiendo cuántas horas podría durar este programa, si 20 minutos o 2 horas o una hora. Digo, ya estamos arriba de la hora, 1 hora 23, creo que ya llegamos un poco al límite que nos habíamos planteado, pero sí creo y me interesa comentar el tema de César, de Jack el Destripador. Me puse la tarea de revisar las fechas en las que Jack el Destripador mató a sus víctimas, cruzarlas con los calendarios que aparecen en los libros y qué estaba sucediendo en ese tiempo en los libros. El, el tema bien pudiera parecer interesante, porque sucedieron el 31 de agosto, fue la primera muerte de Jack el Destripador de 1888. Luego, el 8 de septiembre mató a 2 víctimas, el 30 de septiembre mató a la víctima 3 y 4, y luego el 9 de noviembre a la víctima 5. Lo único que sucede aquí es que el 31 de agosto, el 8 de septiembre y el 30 de septiembre, Drácula todavía estaba en Inglaterra. Si bien ya estaba perseguido, ya estaba por ahí de septiembre, ya se habían dado cuenta de dónde estaba y estaba probablemente en plena persecución. Todavía estaba en Londres, pero el 9 de noviembre ya no estaba en Londres, ya estaba en plena huida, ya cerca incluso de llegar al castillo. Entonces, la última muerte de Jack el Destripador, pues no se la podemos atribuir a Drácula. Esa sí es la única que no pudiera entrar como parte de los muertos. Y nada más como para anotar, el 6 de noviembre dejan los alrededores del castillo y Drácula en realidad muere, o la última nota que tenemos donde Drácula es destruido es el 6 de noviembre. Por lo tanto, el 9 de noviembre que Jack el Destripador ejecutó a su última víctima, pues no, esa sí no se la podemos atribuir al señor Drácula, ¿no? Tendremos que buscar ahí otro chivo expiatorio, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, justamente da para largo. Yo creo que esto sería como para iniciar, yo creo que está bastante bien. Sí, creo que cubrimos el objetivo, llegamos al tema. Agradecer a los que han estado siguiendo esta transmisión. Esperamos que les haya agradado, que haya cumplido con sus expectativas. Carlos Cepeda nos pregunta que si vamos a realizar alguna publicación en base a las investigaciones de Drácula. No sé, probablemente suba nada más en la página de Agustín Calmet, pues las fotografías que subí de la presentación, un poco explicando muy rápido lo que acabamos de comentar ahorita. Yo la verdad es que no me dedico a la literatura, no soy un escritor, solamente soy un Renfield más que le gusta este tipo de temas. No pretendo escribir, y sobre todo porque para escribir hay que irse a las fuentes, ¿no? Y para irse a las fuentes están dispersas en diferentes países, en Inglaterra y en Estados Unidos, la mayor parte de ellas, una parte sobre todo en Rumania para conocer el sitio. He tenido la fortuna de viajar a Rumania y recorrer Bistrita y ir al Paso de Borgos y ese tipo de cosas. Después podremos hacer un pequeño programa de esa expedición que hice, pero es lo más lejano que llegaré de hacer una investigación y de escribir un libro. Mira lo que dice Roberto Coria. Sugiere un tema de la ruta gastronómica de Drácula, con Analú Krampus López, un tema que gustó tanto en sus cursos. Yo creo que deberíamos invitar al maestro Coria para que nos comente sobre eso. Sería interesante. Sí, yo creo que podremos subirlos a los dos, a Analú y al maestro Coria, en un programa. Habrá que poner fecha para hacer justamente eso de la ruta gastronómica de Drácula. Drácula incluso, bueno,
Digo, hay mucha gente que lo ha leído y muchos tantos que no, pero Jonathan Harker dice que va a anotar las recetas, ¿no? Del pollo a la política para que después Mina se las pueda cocinar, y sería bien interesante revisar qué es lo que Drácula le cocinaba a Harker, ¿no? Porque Harker no se queja de la comida, o sea, se queja de que está solo, de que las vampiresas, de que probablemente el vampiro se lo va a cenar, pero no se queja de la comida, al contrario, dice que la comida está caliente, está bien preparada, el vino es bueno, entonces yo creo que sí, le vamos a tomar la palabra al maestro Coria. Y por último, Boris nos dice que hablemos del libro Algo en la Sangre, de David J. Skal, que profundiza en estos temas. Es una biografía, es un libro biográfico de Bram Stoker. Yo no lo he terminado de leer, es un libro bastante grueso. Ya he empezado a leer algunos capítulos, los primeros, pero no me he dado la tarea de terminarlo de leer. Cuando esto suceda, probablemente comentaré algo al respecto. Muy bien, César, no sé si tú traes algún otro punto más que quieras comentar. Sí. No, quiero solamente agradecer a la gente que se conectó. Espero que nos compartan el capítulo. Vamos a tratar de estar más adelante con algún otro tema. El tema de los vampiros da para mucho, para qué decir con Drácula, con sus diferentes análisis. Y solo me queda dar las gracias a la gente que estuvo conectada, que comentó, y esperamos ir sumando más audiencia. Así que solo me queda despedirme y agradecer. Y sobre todo a ti, Miguel, por la invitación. No, al contrario, César, gracias a ti por motivar a hacer este programa. El siguiente programa les aviso para que se lo apunten en la agenda. Ya estaremos viendo la fecha exacta cuándo va a ser, pero vamos a hablar del vampiro de Polidori. Ahora vamos a hablar de Lord Ruthven. Vamos a intentar discernir con un especialista por qué Lord Ruthven no es tan famoso como el Conde Drácula. ¿Cuáles son los orígenes de este libro? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue que lo hizo? Entonces, sería interesante hablar del Conde Pátula. Sí, sería interesante hablar del Conde Pátula. Cuando exista algún libro del Conde Pátula, puede ser que lo mencionemos. La verdad es que el tema de los vampiros da para mucho. Creo que vamos a poder tener bastantes programas. Estén atentos porque este programa va a salir un día sí y otro día tampoco, porque no sabemos las fechas exactas de cuándo lo vamos a tener, pero los vamos a tener muy, muy informados en relación. Y bueno, sí, Culto Secreto seguirá. César ya después nos dirá si Culto Secreto sí o no, si él después este es un programa como spin-off o no de Culto Secreto. Yo considero de alguna manera que sí, debido a que César es el creador de Culto Secreto. Y los archivos de serie, bueno, fue una aventura que no fraguó muy bien. No prosperó. No prosperó, pero hay algunos que otros fanáticos que nos recuerdan de ese podcast. Bien, agradezco entonces también que nos hayan acompañado. Espero que el programa haya sido sagrado. Esperamos verlos en la próxima emisión. Que pasen unas excelentes, sangrientas noches. No se olviden el 3 de mayo tomar cualquier edición de Drácula que tengan a la mano y empezar a leer el libro. Mi recomendación es que lo lean como suceden las cosas, como si estuvieran leyendo un diario. ¿Qué fue lo que pasó el día 3, el día 4? Que lo vayan leyendo. Se van a tardar prácticamente como 7, 8 meses en terminarlo, porque es lo que dura toda la acción del libro, pero lo van a disfrutar. Los dejamos hasta aquí. Les agradecemos mucho su atención y esperamos verlos en la próxima emisión. Que estén todos muy bien, que descansen y felices noches sangrientas. The master will come, and he has promised to make me immortal.